Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo se salvaba una persona en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto? ¿Cómo se salvaba un ser humano si quería tener el perdón? ¿Qué debía hacer? Vamos a ir a Levítico 5 y vamos a leer el primer versículo, el versículo 15. Levítico capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer allí una orden que Yahweh da a un pecador a fin de obtener el perdón. Bueno, Levítico capítulo 5, versículo 15 dice: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ahí tenemos una orden, un mandamiento de Yahweh con respecto al pecado. Si alguien pecaba por yerro, obviamente no por voluntad, si la persona pecaba voluntariamente, debía pagar con su vida el pecado que había cometido. Pero en caso de que era un error, o sea, lo cometía no por voluntad propia, debía llevar un cordero o un carnero, en este caso. Si nos metemos en el detalle de los sacrificios, que no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, vamos a descubrir que se llevaban también tórtolas, se llevaban panes, se llevaban verduras, se llevaban cereales. Había un montón de tipos de ofrenda y cada vez variaba según la responsabilidad de la persona que la persona tenía dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, un sacerdote no podía llevar una tórtola, tenía que llevar un becerro, que era ya el animal más grande, un buey a veces. Eran animales mucho más costosos. Eso también nos hablaba de la responsabilidad de quien cometía el pecado, porque no era lo mismo que pecara ante los ojos de Dios, bueno, obviamente, un civil, por decirlo de una forma, a uno de los sacerdotes que eran conocedores de la ley, conocedores de la Torah y maestros mismos de la Torah. Vamos a leer un versículo más que está en Levítico 17, versículo 11. Sí, Levítico capítulo 17, versículo 11 dice así: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Notemos, muchos interpretan estos pasajes como que la salvación dependía de este sacrificio. En cierta forma podemos decir que sí. Era obligación del pecador llevar un cordero, un animalito, que pagara la culpa del pecado. La enseñanza que generalmente se hace, por decir a rasgos generales en todas las iglesias, es que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. O sea, había que llevar el corderito y gracias a ese sacrificio específicamente, había un perdón. De hecho, la Escritura parece decir eso, obviamente, parece decir que simplemente el perdón venía por eso. Hasta acá vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a leer algunos pasajes que están en el libro de Romanos, en el capítulo 4, y vamos a ver si realmente el perdón venía por ese sacrificio. Romanos capítulo 4, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios, a Elohim, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Yahweh o el Señor no inculpa de pecado. Qué interesante, ¿no? Porque Pablo nos da un punto de vista totalmente diferente al que hoy se enseña en las iglesias. Hoy se enseña que la salvación es por obras en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, porque tenían que llevar el corderito y tenían que cumplir la ley. Pero Pablo mismo está diciendo que no se salvaban por obras, se salvaban por fe. Exactamente igual que nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora congeniar esto?
Pablo repite lo mismo en Gálatas 3:6, si quieren anotarlo, pero es exactamente las mismas palabras. Yo lo tengo acá, lo voy a leer. Dice: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Una cosita muy interesante lo que dice Julio, y es muy interesante también que son dos etapas distintas de la historia, la vida de Abraham y la vida de David. O sea, cuando Abraham fue justificado por la fe y no por las obras, existían los sacrificios, aunque no había un templo y todas esas cosas que existieron posteriormente al Éxodo. Ya había un mandato de hacer sacrificio para expiación por los pecados, y aunque él hizo un sacrificio y aunque él ofreció, porque de hecho esto está en Génesis capítulo 14-15 si no me equivoco, él había hecho un sacrificio y las águilas, las aves inmundas venían a querer corromper el sacrificio. Él había ofrecido un sacrificio, y en ese contexto de ofrecer un sacrificio él fue justificado por la fe. Y David también tenía el mandato de ofrecer sacrificios, pero no era el sacrificio en sí lo que lo salvaba, sino que justamente la fe en la sangre del Mesías que iba a venir y que estaba representado por ese sacrificio, lo que justificó y lo que limpió a David. O sea que el ser humano siempre, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, o sea, durante todas las épocas, fue justificado por la fe sola y no por las obras. Hay un texto que no sé si vos lo tenías, pero por ejemplo Hebreos 11, no sé si estaba anotado en tus versículos, lo cito simplemente de memoria, ustedes búsquenlo y anótenlo. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice que por la fe dieron testimonio los antiguos de que eran salvos. O sea, ellos dieron testimonio por la fe, y dice que cerraron boca de leones por la fe, resucitaron muertos por la fe, abrieron ríos por la fe, fueron martirizados por la fe. Entonces siempre la salvación fue por la fe. Por eso la Biblia llama en Apocalipsis 14 el Evangelio eterno. O sea, el Evangelio eterno es porque el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, son las mismas, así como el carácter de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Tenemos por ejemplo el testimonio de Jacob. Jacob, cuando está en sus últimos momentos de vida, él da un testimonio en Génesis 49:10, y es un versículo muy conocido, y van a ver cuál era la esperanza de Jacob, porque nosotros a veces o se nos enseña o se proclama que, por ejemplo, los del antiguo pacto no conocían al Mesías, o no conocían que iba a venir un Mesías. Que es tan irónico así como ustedes lo están escuchando, que hoy se enseña eso, incluso se enseña que no te tenían toda la verdad. Eso también es un error muy grande, a tal punto, por ejemplo, que hablaba con un hermano y me decía que antiguamente no se conocían los animales limpios de los inmundos, y que eso fue a partir de Moisés. Entonces yo le dije, ¿cómo hizo Noé para separar los animales limpios de los inmundos? O sea, entonces el hermano se sorprendió. ¿Pero por qué se sorprende? Porque no se enseña, no se enseña una cosa que no es. Y vamos a la esperanza de Jacob. ¿Cuál era su esperanza? Génesis 49, versículo 10 dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ese Silo es Yahshua. Ese Silo es el Hijo de Dios que vino a la tierra. Y Jacob tenía la esperanza de que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra. O sea, fíjense que él ya entendía el plan de salvación. Si no me equivoco, Silo viene de enviado. Había un estanque llamado el estanque de Siloé, que era el estanque que llamaba el enviado, donde iban a bañarse todos aquellos que querían sanarse. Y Yahshua encontró un paralítico y lo sanó, sin necesidad de bajar ese estanque. Pero creo que es la misma raíz, Siloé y Silo, que significa el enviado. Una cosita que mencionó él acerca de Noé. Si ustedes leen la historia de Noé, creo que Génesis 6 en adelante, o 5, 6 en adelante, se menciona justamente que Noé era un hombre justo y que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cómo iba a hallar gracia si la salvación era por las obras? No, la salvación siempre fue por gracia, siempre fue por la fe. Noé fue justificado por la fe, pero esa fe se manifestó en obras de obediencia a la ley y a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Ahora, hay unas palabras de Pablo, se le atribuyen a Pablo, que resuenan siempre que se quiere abrogar la ley o sacarla del medio. Y es: el justo por la fe vivirá, dicen. Y siempre se repite una y otra vez, siempre se repite: el justo por la fe vivirá. Yo vivo por la fe. Yo vivo por la fe que vivió Yahshua el Mesías, y en fe en él yo anulo la ley, la saco del medio porque ya está.
estoy bajo la gracia. Vamos a leer lo que dice Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 4. Y para muchos, yo sé que les va a sorprender, porque no saben que muchas de las palabras que son del Nuevo Testamento son del Antiguo. Claro. Fíjense lo que dice el profeta Habacuc. Dice, he aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Qué interesante. ¿De dónde sacó Pablo las palabras? Justamente del Antiguo Testamento. Hermanos, casi todo el Nuevo Testamento es un reflejo del Antiguo Testamento. Hay referencias constantemente al Antiguo Testamento. De hecho, justamente la salvación por las obras, o el querer salvarse mediante la obediencia a la ley sin la fe en el Mesías o sin la fe en Dios, era la práctica que existía en la época de Cristo, y por eso Cristo vino a abolir o a dar por terminado o sacar todas las tradiciones de los hombres que se habían puesto, incluso la enseñanza de que había que obedecer la ley para salvarse, cuando la Biblia dice que hay que salvarse para obedecer la ley. O sea, presta atención, porque es muy sutil el engaño y es muy fina la diferencia. Yo no guardo la ley, yo le voy a decir un punto de la ley, solamente uno. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Es el segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo 20, parte de la ley, que muchos cristianos dicen que está abolido. Yo no guardo esa ley para salvarme, no. Yo tengo que ser salvo, tengo que conocer al Mesías, tengo que aceptar su perdón gratuito, solamente por fe y por gracia, para poder estar habilitado para guardar su ley. Ninguna persona que quiera guardar los 10 mandamientos o cualquiera otras leyes que hay en el Antiguo Testamento las va a poder guardar sin que el Mesías habite en ellos. Por eso hay un texto en Apocalipsis hablando acerca del remanente del tiempo final. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 17, dice así, que el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, no podemos guardar los mandamientos de Dios sin tener la fe en el Mesías. Si no lo hacemos por la fe, entonces lo estamos haciendo por nuestra propia fuerza, y eso es salvación por obra, y es lo que vino Yahshua o Jesús vino a enseñar cómo era verdaderamente, porque los escribas y fariseos lo hacían al revés. Ellos pensaban que eran salvos por las obras, y no, la Escritura dice que somos salvos primero por la fe sola para poder cumplir las obras de la ley. Ahora, muchas veces se toman acusaciones que se hacían a los apóstoles o a Yahshua mismo para decir, no, pero ellos enseñaban tal cosa. Por ejemplo, se dice que Yahshua quebrantaba el sábado, pero en realidad él nunca quebrantó el sábado. Eso era una acusación falsa. Claro. No tomemos las palabras de los acusadores para decir que son enseñanza bíblica. Claro. O sea, tengamos la inteligencia de leer el texto y el contexto del texto para saber qué es lo que nos está diciendo. Y otra cosa que es también importante, que en mi estudio personal lo he descubierto, es no aferrarme a una sola traducción de la Biblia. O sea, no digamos, esta es la traducción santa, la elegida, porque todas las traducciones tienen errores, todas. Entonces tengamos también la dedicación de buscar varias traducciones de la Biblia, aunque cueste, pero es importante la salvación que tenemos por delante. Entonces no nos cerremos en la Reina Valera, la Nácar Colunga o la Jerusalén o lo que sea. Estudiemos en varias versiones, porque muchas veces se dice la ley fue a partir de Moisés, por ejemplo, en algunas partes. Pero en otras versiones lo dice más correcto y dice la ley fue proclamada a partir de Moisés. Es totalmente diferente, cambia totalmente el versículo. De hecho, si nosotros hacemos un repaso histórico, o sea, primero es importante entender que todos los 5 libros de la Biblia, incluso el Génesis, fueron escritos por Moisés. O sea que, obviamente que Moisés fue el primero que escribió, o pasó por escrito, lo que antes era una tradición oral, o sea, venía de generación en generación, pero la historia del Génesis ya la conocían. Todas las historias que estaban antes de lo que era el cautiverio de Israel en Egipto y el posterior éxodo, todo eso anterior ya se conocía, Moisés lo conocía, todos los hebreos lo conocían. Y Caín, ¿por qué pecó? Porque mató a su hermano, y matar era una transgresión de la ley, o sea, siempre hubo una ley. El mandamiento que Dios le da a Caín y Abel, de que lleven sacrificio, y que Abel lleva lo mejor de los frutos de la tierra
cuando Dios había pedido que lleven un cordero y Caín lleva los frutos de la tierra y Abel lleva el cordero. ¿Por qué llevaban eso? Porque había una ley. Y de hecho hay un texto, que si me permitís un minutito lo comparto, que se encuentra en Génesis capítulo 25, si no me equivoco, que está hablando acerca, 26, Génesis 26, versículo 5, que está hablando acerca del patriarca Abraham. Muchos cristianos evangélicos piensan que las leyes, los preceptos, estatutos, mandamientos se los dieron recién a Moisés y que antes no existían o que antes no eran necesarios, y con esa excusa se plantea de que hoy tampoco son necesarios. Sin embargo, fíjense lo que dice de Abraham, Génesis capítulo 26, versículo 5. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Dios está diciendo que Abraham ya conocía preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Pensar hoy en día para nosotros como cristianos que la ley de Dios y los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento están abolidos es simplemente decir o aceptar de que podemos ser ladrones y creyentes al mismo tiempo, que podemos ser asesinos y creyentes al mismo tiempo, que podemos ser idólatras y también ser hijos de Dios al mismo tiempo, que podemos tomar el nombre sagrado en vano, que podemos robar, que podemos profanar el Shabbat, que podemos ver la desnudez de nuestro hermano, que podemos insultar a nuestro padre y a nuestra madre. No, es una locura. Realmente, si no existen más esas leyes, si ya están todas abolidas, entonces no hay diferencia entre el cristiano y el mundano. Es Satanás quien reina. Si el gobierno, si las leyes que gobiernan el cielo, acá en la tierra, no hay ni un solo observador de esas leyes, entonces la tierra es enteramente del diablo y ya toda la raza humana está perdida. Cuando Cristo hace un cambio en nuestro corazón, cuando Cristo viene a morar en nosotros y lo aceptamos por la fe y aceptamos esa salvación, Él pone nuestras ropas blancas, completamente blancas. Y cuando nosotros recibimos esas vestiduras blancas, ¿acaso iríamos con absoluta, siendo absolutamente desagradecidos a revolcarnos en el barro a propósito? No, yo creo que empezaríamos a cuidar esa ropa blanca. Y la forma de cuidar es andar por el camino de la santidad que está descrito en los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes del Antiguo Testamento. Por solo mencionar un punto, el Shabbat fue creado en la creación, valga la redundancia, y no fue a partir de Moisés. Recuerden que el Shabbat es santificado el séptimo día en la creación. O sea que yo quiero que un punto les quede grabado a fuego. No es la ley el problema, sino el pecado. Claro. Y vamos a leer Isaías 59, versículos 1 y 2. Y con esto vamos a comprobar que es el pecado el problema en el mundo y no la ley. No es las cosas que hace Yahweh. O sea, Yahweh hace todas las cosas perfectas. Entonces, si Él hace las cosas perfectas, su ley es perfecta también. Vamos a ver qué dice Isaías 59, 1 y 2. Muy bien, Isaías 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí tenemos, ahí se plantea el problema del hombre en el mundo. El hombre peca. Entonces Yahweh no hace un pecado más, o sea, no genera una carga más poniendo la ley. Lo que hace con la ley es lo que dice Romanos 5, 20 y 21, que se los leo y dice así: la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Yahshua el Mesías. Fíjense, ¿qué hizo la ley? ¿La ley entró para que haya más pecado en el sentido de que la ley es pecado? No, el pecado ya estaba. El pecado había dividido, había hecho una brecha entre el Elohim, entre el Padre y el hombre, y se tenía que buscar una solución. Exacto, hay una comparación que hace Santiago, el libro de Santiago. En realidad el nombre del autor es Jacob o Jacob, y él dice que la ley es como un espejo. Dice que nosotros, si nos miramos en un espejo normal, nos miramos, nos vemos y nos olvidamos cómo somos, pero el que se mira en la perfecta ley de la libertad, dice, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, no sé si estaba entre los textos que ibas a leer, sino que poniendo en práctica esa ley, dice que entonces ahí va a empezar el cambio real, porque la ley es lo que nos muestra nuestro pecado. O sea, nosotros no conocemos nuestros pecados hasta que nos confrontamos con la ley. Si yo voy a predicar o salgo a la calle y le digo a las personas, ¿sabe que Cristo es la solución? La persona me va a mirar y me va a decir, ¿y cuál es el problema? O sea, yo no tengo problema. Yo soy bueno, trabajo, le doy el alimento a mi familia. La gente no tiene problema. ¿Por qué no tiene problema? Porque no se miró al espejo. El espejo es la ley. La ley es el espejo que nos muestra nuestra condición. Ahora, ¿qué hacen los cristianos, o la mayoría de los cristianos, con ese espejo? Algunos agarran el espejo cuando se ven la suciedad que tienen en su vida espiritual y tratan de limpiarse con el espejo. Y hermanos, el espejo no sirve para limpiar, el espejo sirve para mostrar el pecado. Eso es salvación por obra. Si yo quiero limpiarme con el espejo, lo único que hago es mancharme más. Lo único que hago es agravar mi condición. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarme. Otros cristianos buscan otra solución. Se ven reflejados en ese espejo que es la ley, que les muestra el pecado, agarran un martillo y rompen el espejo diciendo la ley está abolida, y siguen en su camino de pecadores sin haber sido cambiados y renovados. La forma correcta del Evangelio que nos dice es que nosotros nos miremos en el espejo de la ley, que veamos cuáles son nuestros pecados, pidamos perdón a Dios, y por la fe y por la gracia Dios tiene poder, por medio de Cristo su Hijo, de limpiarnos y no solamente de perdonarnos, sino de limpiarnos de toda maldad. Por eso Juan el Bautista dijo de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, no que lo disimula o lo tapa con un saco y una corbata, no, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene poder para que vos puedas ser plenamente obediente y puede limpiarte de todos tus pecados. En las palabras de Pablo, lo que Manuel acaba de decir es así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yahshua, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Entonces, ¿qué se obtiene con la gracia? Se obtiene sacar la ley. Eso está en Romanos 5, 10 y 11. Se obtiene sacar la ley en ninguna manera, y lo vamos a leer más adelante, que el mismo Pablo lo dice literalmente, en ninguna manera. Lo que hace es reconciliarnos. Hay una brecha, el pecado está en el medio, nos separa del Padre, y nosotros tenemos un abismo hasta el Padre que no podemos cruzar. Entonces el mismo Padre, Juan 3:16, envió a su Hijo, subsanó la brecha y nos volvió a poner en contacto con Él. Eso es la gracia, no es en ninguna manera la anulación de la ley. Entonces, ¿qué función cumple la ley? Porque la ley sigue estando ahí, y muchos cristianos a veces, o muchos creyentes, se preguntan: entonces tengo que obedecer la ley, tengo que cumplir la ley para ser salvo. Y la respuesta ya la había dado Emanuel en otras palabras, pero ahora la digo literalmente: ¿tengo que cumplir la ley para ser salvo? No, literalmente no, porque se enseña mal y se entiende mal. Yo soy salvo por gracia, no necesito cumplir nada. Es más, yo podría decir tantos ejemplos que se usan para sacar la ley: el ladrón en la cruz, o muchas veces he escuchado que me dicen: y si hay una persona que no escuchó nunca de Dios y se está muriendo porque tuvo un accidente y acepta a Dios en ese último momento, ese no se salva porque no guardó nada. Y yo le digo: sí, se salva porque aceptó el sacrificio. Entonces me dicen: entonces la ley no sirve, pero son casos puntuales. Claro, además, si esa persona siguiera viva, observaría la ley. Claro, o sea, ¿qué le pasaría? Claro, exactamente. Entonces, el punto es: si Dios me limpia de pecado, ¿yo voy de vuelta y me ensucio? O sea, si Dios agarra y yo infringí una ley de tránsito, y Él me para, el policía me para, que es la ley, y me dice: vos infringiste esta ley, tenés que pagar una multa de 500 pesos. Entonces yo lloro y digo: no tengo 500 pesos, por favor, no puedo hacer nada, pido perdón. Esto no pasa en la vida real, ¿verdad? Pero el policía agarra y rompe la infracción de tránsito de 500 pesos y me dice: bueno, yo te perdono, estás absuelto, no debes más nada. ¿Eso cómo se llama? Gracia, salvación por gracia. Entonces yo me subo al auto
y acelero de vuelta y vuelvo a transgredir la ley. No, ahora como fui perdonado, voy a obedecer la ley. Hay un ejemplo muy claro que es la mujer adúltera, la mujer que fue encontrada en acto de adulterio, que lo llevaron los escribas y fariseos, la pusieron ante Cristo y dijeron: esta mujer ha pecado conforme a la ley de Moisés, tenemos que apedrearlo. Obviamente, la ley de Moisés decía que tenían que apedrearse al hombre y a la mujer, y estos sinvergüenzas solamente habían traído a la mujer, porque uno de ellos era el que se había acostado con ella. Ellos mismos eran los adúlteros, o sea, eran unos sinvergüenzas, ellos mismos eran pecadores. Entonces Cristo se puso en tierra a escribir con su dedo sobre la arena y empezó a escribir todos los pecados de los que le habían condenado a esta mujer. Entonces empezaron a retirar uno a uno, y cuando quedaron Cristo y la mujer sola, la mujer se levanta y Cristo le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ella dice: todos se fueron. Entonces Jesús dice: ni yo te condeno. ¿Cómo se llama esto? Gracia, perdón, gratuito. Y después Jesús dice: vete y no peques más. ¿Cómo se llama esto? Obediencia, santificación, o sea, cumplimiento de la ley. Porque la Escritura misma nos dice, no sé si vos lo tenés, 1 Juan 3:4, que el pecado es infracción de la ley. O sea, si Cristo me limpia del pecado, significa que me hace obediente a la ley. Ese es el meollo, ¿no?, de la cuestión. Ahora, es increíble que exista la enseñanza de que la ley está abolida cuando Pablo, en Romanos 4, versículo 31, dice literalmente, y lo voy a leer literalmente, porque es bueno que los que defienden la postura de la abolición de la ley, por decir una forma, ¿por qué no leen este pasaje? Porque Pablo literalmente dice: luego desechamos la ley por la fe, y miren lo que dice Pablo: en ninguna manera, antes la establecemos. ¿Qué está diciendo Pablo al decir antes la establecemos? Antes la incorporamos, está diciendo. Cuando yo tengo fe, ¿qué tengo que hacer? Incorporar la ley a mi vida. Y miren cómo lo dice en Romanos... Perdón, ¿cómo era la cita que viste recién? Romanos capítulo 4, versículo 31. Okay. Y en Romanos 6 lo aclara mejor todavía. Vamos a leer Romanos 6, versículos 1 y 2. No sé si Manuel lo tiene. Sí, 6, 1 y 2 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, ¿qué es lo que dice? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra vida pecaminosa? Porque ya está, ya estamos perdonados, como decía Manuel, me rompe la boleta y en el mismo segundo que me soltó, yo vuelvo a acelerar. O sea, es totalmente ilógico lo que estamos diciendo. Ahora vamos a seguir leyendo versículos 4 al 7 de Romanos 6. Bueno, dice Romanos 6, 4 al 7, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yahshua el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice Pablo entonces? Que una vez que yo soy perdonado, una vez que yo recibí la gracia, no desecho la ley la incorporo a mi vida. Literalmente lo está diciendo. Claro. Establezco la ley como norma de mi vida. Bien, hermanos, continuamos entonces con el tema que estamos viendo acerca de la fe y las obras, o la gracia y las obras, cómo somos salvados los seres humanos. Y meditaba mientras escuchábamos la canción, y estamos charlando acá con el hermano, qué ironía. El ser humano cayó, fue creado perfecto, fue puesto en el jardín del Edén, cayó en pecado, cayó en desobediencia, quebrantó la ley del Padre, desobedeció al comer del fruto. Y ustedes piensen, si hubiera sido posible cambiar la ley del Eterno, si hubiera sido posible mudar todos sus preceptos, acomodarlo al pecado del hombre, no hubiese sido necesario que nadie pagara el precio. En vano murió Cristo si la ley de Dios se puede cambiar. Si el ser humano podría haber sido, o la ley podría haber sido adaptada al pecado del ser humano, entonces no hay necesidad de que nadie venga a pagar un precio. Si nosotros invalidamos la ley, estamos también invalidando el sacrificio del Salvador. Por eso, hermano, yo quería compartir un texto más, después Julio va a compartir algunos versículos más,
antes de terminar, quería compartir lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes. Una ley que es la ley de Dios, que vivifica, que fue dada por el Espíritu Santo, y hay otra ley que es la ley del pecado, que está en mis cuerpos, que está en mi miembro, y que Romanos en el capítulo 7, en el capítulo anterior, dice que va en contra de la ley de Dios. Cuando la Biblia dice que ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que ya no estamos más bajo la ley del pecado y de la muerte que está en nuestro cuerpo y que nos arrastra hacia el pecado. Ahora andamos conforme a la ley de Dios. Y un versículo más que dice en el versículo versículo 3 en adelante, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Cristo vino como un hombre, o sea, Él siendo divino, se hizo hombre, para que nosotros que somos hombres, también pecadores, podamos ser participantes de la naturaleza divina. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Para qué vino Cristo, hermanos? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y escuche lo que sigue a continuación. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y escuchen esto: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué nos dice acá? Que el que vive según sus propios instintos, no sujetándose al Espíritu de Dios, que habla claro en nuestros corazones a través de la Biblia, mostrándonos su ley, sus preceptos, sus mandamientos y leyes, no pueden agradar a Dios y tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y en el versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hoy se estila, hermanos, decir y afirmar que el Espíritu de Dios hace saltar a las personas. ¿Está bien? Yo no lo cuestiono. El Espíritu Santo hace caer a las personas. ¿Está bien? El Espíritu Santo hace hablar en lengua a las personas, en lengua que nadie entiende y no hay intérprete. ¿Y cómo puede ser que el Espíritu Santo haga tantas cosas, milagros y señales, pero no tenga poder el Espíritu Santo para hacernos guardar su ley? ¿Cuántas veces decimos nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Los pastores venden de que podemos ser prósperos y ganar propiedades, autos, y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no puedo guardar la ley. Qué ironía, hermanos. Realmente la Biblia no presenta ese mensaje, es un evangelio falso. Julio va a compartir un par de textos más ahora para redondear el tema. Gracias, Manuel. Eso nos quedó todo como un resumen de lo que estuvimos hablando, de que lo que la gracia es reconciliarnos y para nada es anular la ley. Ahora, ¿sobre quién es imputada la justicia? Vamos a ver sobre quién se imputa la justicia, y esto es totalmente importante para nosotros, porque imagínense que si a nosotros no se nos imputa la justicia que Yahshua ganó estando él como hombre en la tierra, no seríamos salvos. Entonces, ¿sobre quién se imputa esa justicia? Vamos a leer Romanos capítulo 2 versículos 13 al 15. Romanos capítulo 2 versículos 13 al 15. Dice así: porque no los oidores de la ley son los justos para con Elohim. Perdonen que lo repita, pero esto es importantísimo. Porque no los oidores de la ley son justos para con Elohim, mas los hacedores de la ley. Y Pablo está dirigiendo esto también incluso a aquellos que eran judíos, o sea que no podían decir que no guardaban la ley. Pero miren qué detalle lo que Pablo dice: no los que escuchan la ley, no los que simplemente se sientan en una iglesia y dicen qué linda enseñanza y se van a la casa y hacen lo que quieren. No, los hacedores de la ley serán justificados, dice. Y hasta acá podríamos leer y cortar y ya está, y terminar el tema. Pero incluso hay más evidencia, porque miren lo que dice después: porque los gentiles que no tienen ley, es decir, que no les fue proclamada, esto también se usa y se interpreta mal, y dicen, no, ellos no tienen la ley, o sea, hacen lo que quieren y Dios los justifica. No,
Miren lo que dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, ¿qué ley? La ley de Dios. Claro. Los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley en sí mismos. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Un gentil, un pagano, vamos a suponer que nos encontramos con una tribu perdida en el Amazonas que no comete adulterio, porque dice que el adulterio es malo. Ellos no tienen la ley, no conocen, es más, si no tuvieron contacto con ninguna civilización occidental o oriental, no saben ni siquiera lo que es la Biblia. Entonces, ¿cómo están cumpliendo la ley? Esto es justamente lo que está diciendo Pablo. Ellos que son gentiles enseñan que no hay que cometer adulterio, y vos que tenés la ley, o sea, que la tenés escrita, no la cumplís, entonces él va a ser justificado y vos no. O sea, el mero hecho de tener la ley no me salva. El mero hecho de decir, Yahshua cumplió la ley, no me salva. Yo tengo que poder cumplir la ley. No sé si... No, sí, hay un texto que no lo voy a leer ahora, pero ustedes pueden leerlo bastante resumido. Pero pueden leer Santiago capítulo 1 y capítulo 2. Está bien claro, justamente menciona esto, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y en Santiago capítulo 2 dice que cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende un solo punto, es culpable de todo. Y después subraya y dice así en el capítulo 2 de Santiago, dice que ¿qué aprovecho tiene si viene alguien con frío y con hambre y yo le digo, ve en paz, que Dios te ama? Dice, no aprovecha nada, la persona necesita abrigo y necesita comida. Si yo le digo, le quiero predicar, no sirve de nada. Entonces el apóstol Santiago dice, la fe sin obras está muerta, ¿sí? ¿Y qué ejemplo da? ¿Qué ejemplo bíblico da? El mismo ejemplo que da Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3 y capítulo 4, que es el ejemplo de Abraham. Y dice, ¿no ves que Abraham fue justificado por la fe sin las obras? Sin embargo, sus obras actuaron juntamente con su fe. Porque Abraham fue justificado por la fe, ¿sí? Pero él obedeció cuando Dios le mandó circuncidarse. Obedeció cuando le mandó entregar a su hijo. Obedeció cuando le mandó ir a liberar a Sodoma y Gomorra. O sea, Abraham fue justificado por la fe sola, sin obras. Pero sus obras actuaron juntamente con su fe. Y eso es lo que dice el apóstol Santiago. Por eso es bueno también leer ese libro, el capítulo 1 y capítulo 2, deja bien claro que si nosotros tenemos fe y no cumplimos los mandamientos, entonces no es fe, sino que es meramente presunción. Exacto. Entonces ahí nos viene la pregunta, ¿qué sucede cuando hay fe en la vida de un ser humano? ¿Qué sucede cuando entendemos que existe un Elohim que envió a su hijo que murió por mí? Los demonios, dice Santiago en esa misma carta, creen y tiemblan, dicen. O sea, ellos creen también, pero ¿qué tiene que suceder en mí? ¿Tiene que simplemente yo regocijarme de que el Hijo de Dios murió por mí? Y vamos a ver lo que dice el versículo 15 del capítulo 2 de Romanos que estábamos leyendo, y fíjense, dice, mostrando la obra, no dice la gracia, la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, que ellos tienen obras. ¿Y qué obras? Las obras de la ley. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que guardan el sábado, que respetan a Elohim, respetan a sus padres, no cometen adulterio, no mienten, no matan, cumplen la ley. Capaz que ellos no te pueden decir, no, dice en la Biblia, Éxodo 20, acuérdate del séptimo día, no. Y hermanos, se ha dado caso de tribus que guardaban el séptimo día. ¿Cómo? No se sabe. ¿Cómo hacían ellos para guardar ese y un mandamiento tan específico? Exacto. Sin haber nunca entrado en contacto con los hebreos. Y uno dice, ¿cómo hacían? Porque está escrito en su corazón. Y eso es algo que nosotros tenemos que abrir los ojos. Y como dijimos en el primer programa, quitarnos los preconceptos, porque hoy es donde más tenemos que quitarnos los preconceptos, y entender, no con el ojo de carne, sino con el ojo espiritual. Entender que hay una obra que el Espíritu de Yahshua tiene que hacer en nosotros, y es cambiarnos. Si no nos cambia, si yo cuando me miro en el espejo de la ley y veo los 10 mandamientos y sigo viendo al mismo Julio de antes, ¿qué cambio hubo en mí? O sea, ¿qué salvación hubo en mí si yo sigo siendo el mismo pecador de siempre? Tiene que haber un cambio, y ese cambio se tiene que reflejar en mi obediencia a la ley. Como si yo fuera un gentil sin ley. Yo tengo que poder cumplir la ley, porque todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Quizás como último, en realidad un versículo más. Vamos a tocar un versículo más que está en Hebreos, que es interesante como Pablo en Hebreos, en realidad Hebreos, yo recomiendo que lo lean todo, porque Hebreos es una carta excelente que Pablo nos ha dejado para que nosotros meditemos. Pero en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículos 15 y 16, Pablo nos dice justamente qué es lo que hizo Yahshua por nosotros.
Yo no sé si Manuel lo tiene. Hebreos 4, 15 y 16 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hace la fe en mi vida? La fe en mi vida se aferra del sacrificio de Yahshua y me hace ponerme en pie delante del Padre con total confianza. No me dice que vaya al Padre y le diga saco la ley, no, me aferro de ese sacrificio, de ese perdón y le digo yo estoy perdonado. Y por eso puedo estar en pie acá, adelante tuyo. Porque en su nombre yo estoy perdonado. Obviamente el Padre no se va a oponer. La ley no va a tener nada que decir de mí. Porque el sacrificio de Yahshua me hace perfecto. Y el espíritu de Él me santifica. La santificación es un tema que algún día podemos tocar después. Hoy hablamos solamente de la justificación. Esto es justificación. Eso también se confunde. Se dice justificación igual que santificación. No es lo mismo. Uno es un acto judicial de parte del Padre que es inmediato, que es la justificación. Estás perdonado. La santificación es otra cosa. Pero es parte de es digamos el camino que recorre aquel que fue justificado. No es algo que uno dice, no, yo saco la santificación, o sea, la obediencia a la ley, porque ya estoy justificado. No, acuérdense, ¿quiénes serán justificados? Los hacedores de la ley. Como último versículo vamos a ir a Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15. Y Yahshua nos dice, no sé si Manuel lo tiene. Sí, Juan 14, 15. También está, lo pueden leer en Juan 14, 21 si están anotando, y Juan 14, 15, 10. Se repiten las mismas palabras, pero acá bien resumido dice así: Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Más claro imposible. Esas palabras son imposible de confundirlas. Exacto. Una cosita más para mencionar al final. Nosotros somos solos por la fe y no por las obras, pero cuando Cristo venga va a dar a cada uno conforme a sus obras, no a su fe. Porque las obras son la manifestación externa de lo que pasa en el corazón. Yo no puedo ver la fe de Julio, pero yo veo su fe por sus obras. Eso es lo que dice Santiago. Y así, ante el universo, cada cual va a ser juzgado conforme a sus obras. Eso está en Apocalipsis 22, versículo 12. Así que realmente una bendición el tema que hemos compartido, los versículos que hemos leído. Realmente Dios es claro en su palabra. Así que todos aquellos hermanos que tengan dudas, que quieran recibir mayor información, pueden mandarnos un mensaje de texto o llamarnos si quieren al siguiente número celular: 011 15 3803 51 14. 011 15 3803 51 14. Pueden visitar nuestra página en internet www.infonom.com y también alzatusojos.com.ar. Vamos a estar encontrándonos el próximo lunes. Estamos todos los lunes a partir de las 13 horas hasta las 14 por radio AM 1510, La Voz del Oeste, y también pueden escucharlo a través de internet por La Voz del Oeste am1510.com.ar. Nos estamos despidiendo entonces hasta la semana que viene. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias. Y nos vemos la semana que viene, si el Eterno lo permite. Que Yahweh, nuestro Padre, te bendiga. Infonom.com. Información sobre el nuevo orden mundial. Unos pocos tienen en sus manos el control de nuestras vidas. Entérate quiénes son y cómo salir de este sistema perverso. No te dejes manejar. www.infonom.com